pues no sabemos bien a bien qué traerán estos libros de texto gratuito. Lo que sí sabemos o lo que sí podemos adelantar es que hay un sesgo ideológico en buena parte de ellos. ¿Quién les metió mano? ¿Por qué les metieron mano? ¿Cómo les metieron mano? ¿Y qué riesgos implica esto? Pablo Villosa, Pablo, qué gusto. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Sergio Vela. Querido Manuel, ¿cómo estás? Pablo, Gabriel, ¿cómo qué están, gusto. muchachos? Buenas Muchas gracias a los noches. tres por estar acá. ¿Qué implica? ¿Qué riesgos implica, Sergio, esto? Primero, el que no sepamos. Segundo, el que no se hayan socializado con los docentes. Y tercero, que presumimos, porque eso es lo que ha trascendido, que hay un sesgo ideológico en estos libros de texto gratuito que estarán en los pupitres, en las bancas de millones de niñas y de niños. Pues sí, digamos que en principio cualquier cosa que no se hace a la luz pública, que realmente no se cumple el artículo de la ley que dice que hay que socializarlos, que los libros deben conocerlos todos, pues ya de entrada levanta sospechas. El hecho de que muchísimos expertos que tienen años trabajando en investigaciones en educación también hayan sido puestos al margen, también levanta muchas sospechas. El hecho de que Marx Arriaga una y otra vez siga siendo la caricatura de que solamente hay dos maneras de educar, una para oprimir a las personas, otra para liberarlas socialmente. Él, por ejemplo, dice que la educación viene de la comunidad originaria o viene del extranjero, impuesta por organismos internacionales. Realmente él es el que hace una caricatura de dividir el mundo en dos, los buenos y los malos. Y claro, él está convencido de estar del lado de los buenos y entonces hacen un libro pues muy ideológico. ¿Cuáles son los riesgos concretos específicamente? Que se pierde el conocimiento técnico, que se desperdicia una gran experiencia que durante años se fue desarrollando, no solo en la SEP, sino en los centros de investigación educativa en el país, respecto a cuáles son los mejores resultados que puede dar una herramienta tan importante como el libro de texto. Y finalmente se llega a absurdos como lo que está en uno de los libros de primero, segundo de primaria, no me acuerdo, por ejemplo, y que han denunciado muy bien Luz de Teresa, Carlos Bosch, otros expertos en educación matemática de la UNAM y de otras organizaciones y de otros organismos y centros de investigación. Por ejemplo, el hecho de que en esos libros de primero y segundo prácticamente no desaparecen las matemáticas. Dejan 11 páginas en los 5 libros de texto que se entregan a los niños de primero de primaria, va a haber 11 páginas de matemáticas, que puede uno decir que es contenido de matemáticas. En los de segundo año va a haber solo 7 páginas que uno puede decir que es contenido de matemáticas. Desaparecen los libros anteriores de matemáticas por completo y además de que son muy pocas páginas, están llenas de absurdos ridículos. Por ejemplo, se le indica a un niño que la multiplicación de 4 mangos por 2 mangos da 8 mangos. Y eso no es posible, no puedes multiplicar 4 mangos por 2. Pero no 4 mangos por 2 mangos. El concepto 2 mangos como multiplicador nada más no existe, me explico, no funciona así. Entonces están hechos con un enorme descuido, están llenos de faltas de ortografía, de faltas de redacción, de muchas palabras que francamente, yo tampoco comprendo, palabras como localización, interretroacciones, elementos prácticos, subalternidades, etcétera, etcétera. Entonces Y lo preocupante es lo que dices, esto último. Están hechos. O sea, ya están hechos. Ya están hechos y se van a repartir. ¿Sí? Con ellos se va a iniciar el curso, el próximo ciclo escolar, sin que hasta ahora los docentes, los profesores los conozcan. El caso a mí me parece de veras gravísimo porque tantas veces hemos dicho, incluso en esta mesa hemos abordado varias veces cuestiones educativas como una de las prioridades, sino es que la prioridad número 1 para el desarrollo de este país. Es decir, no podemos aspirar a un futuro próspero si no hacemos una apuesta sensata a la educación. Pero bueno, a mí me parece que todas estas faltas de ortografía no son más que un reflejo de que Marx Arriaga piensa con faltas de ortografía, es un fanático, es un ignaro, es un impresentable. Y me parece francamente indignante que se llegue a estas cifras. A ver, esta semana Guillermo Sheridan, con su agudeza característica, publicó un artículo el martes pasado que se llama Caminito de la Esquela.
en lugar de caminito de la escuela, de cri-cri, bueno, caminito de la esquela. ¿Por qué? Porque estamos matando el futuro. Fíjense ustedes que cuando comenzó la Comisión de Libros de Texto Gratuito en el sexenio del presidente López Mateos, y el primer paquete de libros fue publicado en el año de 1960, había 56 páginas dedicadas a geometría y aritmética. Así se llamaba, incluso cuando nosotros entramos a la primaria, era aritmética y geometría. Después le cambiaron a matemáticas. En los años 70 se aumentó a 144 páginas. Después 240 y los más recientes 220 páginas. Ahora 11 páginas para hablar de nuestros saberes, donde cuestiones tradicionales que deben ocupar un lugar determinado, pero también acotado dentro de la transmisión del conocimiento, se trata de equiparar con lo que es la formación del pensamiento abstracto. Es decir, la enseñanza de las matemáticas, la memorización de las tablas de multiplicar, los famosos quebrados, que eran quebraderos de cabeza en algún momento, la raíz cuadrada, etcétera, etcétera, son herramientas necesarias para la vida. Incluso en los últimos libros de texto donde se abordaban las matemáticas también estaban pesos y medidas. Pero claro, ahora eso se ve como si fuera la imposición de la educación, de la bancarización. No, es verdaderamente... Son conceptos neoliberales. Según sí, bueno, pero los nuevos me parece que habría que hacerle juicio político a este individuo. Pues por lo menos quitarlo de donde está, ¿no? Porque hace mucho daño ahí donde está. Sí. Doña Victoria Guillén, que es la directora del CONALITEG, dice que los libros están escritos con la inspiración de lo que el país necesita y con los lineamientos de la Cuarta Transformación. Entonces, aquí hay claramente un proyecto de otras características que no tienen nada que ver con lo pedagógico. Y me llama a mí también la atención el hecho de que este afán por redescubrir el mundo, y lo digo por cada sexenio, no nada más por ¿no? Ahora estamos hablando de la nueva escuela mexicana, ¿no? Una ruptura paradigmática, se dice que vamos rumbo a la educación que va a acabar con la desigualdad en México, va a acabar con los enfoques que no sean de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los puntos de ideologización están en el mismo arranque, ¿no? Sergio mencionaba en 1959, en la época de López Mateos, pero se emitieron los primeros libros en el 60, los primeros libros de texto gratuito. La comisión se creó en 59. Sí, para 6 millones de niños, con las características que acaba de mencionar Sergio. Yo nada más, no por hacer comparaciones de tipo personal, pero el director de la CONALITEG en el 59 era ni más ni menos que don Jaime Torres Bodet. Así es. Era Jaime Torres Bodet y después pasaron a ser directores, fíjense ustedes, nombres como Martín Luis Guzmán. Jaime Torres Bodet, Martín Luis Guzmán de CONALITEG, luego, hombre, don Miguel Limón, que también fue secretario de Educación. Gentes muy, muy cercanas al conocimiento, a las ciencias del aprendizaje y a la práctica de la docencia, la práctica pedagógica. Joaquín Díez Canedo también estuvo por ahí. Gente que tenía mucho que ver con los libros, y dicho sea de paso también ahora, pues la CONALITEG no va a tener los servicios de la industria privada de la impresión, sino que pues este señor Max Arriaga decidió a quién le iba a entregar las concesiones para fabricar quién sabe cuánto número de libros. ¿Dónde quedan aquí los derechos de los niños y de los papás de los niños? ¿Dónde quedan el derecho a la educación? O que lo que bueno, los papás de los niños... Se está desvirtuando esto. Los papás de los niños llevaron a cabo una demanda que sí se judicializó. Sí. El caso es que ya le echaron para atrás. De la Unión de Padres de Familia. De la Unión de Padres de Familia, que en la que la resolución era que impedía la impresión de los libros. Hasta que no se cumplieran las condiciones, Pablo dijo muy bien, ¿no? Aquí no se tomaron en cuenta la opinión de los expertos. Hay un desencuentro en los tiempos a propósito de que van a salir los libros y además salen a cuentagotas y de una manera muy misteriosa, se conocen por internet, a destiempo con los programas y planes de estudio. La propia SEP dijo en alguna oportunidad hace poco que primero venían los planes de estudio y los programas y después los libros de texto, y esos programas y planes de estudios iban a ser analizados pues en su tinta para que hubiera una congruencia entre los libros de texto que reflejaran esos planes de estudio, y no ocurrió así. Era lo que se quejaban también los padres de familia. Pues y además cuando queda un año de gobierno quieren cambiarlo todo otra vez. Todo, sí. Bueno, lo que pasa es que ahí sí hay un afán evidente de ideologización. Me parece prácticamente
prácticamente inevitable que un gobierno procure compartir, no quiero usar la palabra adoctrinar, porque eso es justamente lo que me parece que estamos, sino orientar hacia las preferencias ideológicas que tenga. Sin embargo, descalificar a quien no piensa como uno, en primer lugar, eso es indigno de la democracia y además de la inteligencia. En segundo lugar, el imponer una ideología a toda costa me parece francamente delincuencial. Porque es forzar a pensar claro, como alguien piensa. Y si no, es darle, quitarle herramientas de desarrollo. ¿Qué sucede? Con esto lo único que se va a suscitar es una mayor brecha entre aquellos educandos que pueden acceder a la educación privada y que tienen y que tendrán libros de matemáticas y tendrán libros de español, porque que nosotros le llamamos lengua nacional cuando éramos niños, cuando éramos felices e inconscientes. Porque el libro de español también desaparece, Bueno, es que ahora quedan 5 libros. Quedan un libro que se llama Múltiples lenguajes, que sería propiamente, yo diría que es casi el único libro que realmente es el libro de texto para los niños. Los otros libros se llaman Nuestros Saberes, que es mucho choro, Proyecto de Aula, Proyectos Escolares y Proyectos Comunitarios. Están como... ¿El último quién lo escribió? ¿Paul Pot? No, a ver, es una mezcla curiosa, no es solamente ideológico, es una mezcla curiosa de ideología de izquierda casada con mucho posmodernismo, con la idea de que la transmisión está mal, porque la transmisión es imposición, con la idea de que todos los conocimientos deben surgir desde el centro de la comunidad, ya no del alumno. Toda la vida que me he dedicado a tratar de transmitir el conocimiento. Sí, es muy extraño porque todo esto se hace, yo he visto varios videos con Marx Arriaga, no se los recomiendo a nadie. Y es muy extraño porque él lo primero, antes empiezan todas las sesiones y él empieza y lo primero que hace es, él tira un rollo. Sí. Y eso es lo que no quieren que pase en las salones de clases. Teóricamente no quieren que nadie llegue y tire un rollo. Más que ellos, más que él. Eso es lo absurdo. Ese es el pensamiento Eso es lo absurdo. único. Porque él, para explicar lo que necesita, lo que quiere que hagan los maestros, tiene que explicarlo. Y entonces va y lo explica. Y es muy confuso, pero de alguna manera explica. Y al mismo tiempo es muy revelador de ver sus videos. Véanlos. Si alguien realmente tiene interés en esto, es interesante ver cómo trata de pensar el señor. Y sí es muy interesante porque es muy revelador. E insisto, él tira el rollo y ese es el rollo que tienen que captar los demás, pero es un rollo súper buena onda, donde al parecer no hay imposición de nadie contra nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, los libros hablan de detectar las subalternidades que te rodean. Bueno, justamente lo que uno detecta al ver eso es que todos lo escuchan como si él fuera el gurú. Ahí está una subalternidad. La educación pública en México es pura subalternidad. Hay un señor que dictamina qué se va a hacer y todo el mundo tiene que hacer eso. Esa es parte de la pobreza de la educación en México. Que exista un organismo tan inmenso como la SEP, sindicatos tan grandes concentrados en la misma agrupación y que todo el mundo haga lo mismo. Eso empobrece al país. Ahora, teóricamente estos libros de texto no son como los anteriores en el sentido de que no son obligatorios para los maestros. No hay otro libro de texto más que este, pero en teoría no son obligatorios, son herramientas que le ayudan y que en principio un maestro podría decir, bueno, pues a mí no me interesa este libro y voy a enseñar sin libro, porque no hay otro libro y no hay recursos para que los niños tengan otros libros, ¿no? Pero bueno. O sea, en muchas casas durante muchísimos años, décadas, los únicos libros que habían eran los libros de texto gratuitos. En ahora presente, Sergio, sigue siendo el caso. Bueno, sí, entonces, ahora serán estos bodrios. A mí sí me parece verdaderamente preocupante, porque de veras, una cosa es que haya una política derivada de una ideología de tal o cual gobierno, y otra cosa es llegar a este tipo de circunstancias que son de veras absurdas y además que ahondan esa brecha.
O sea, si lo brecha que les mencioné, preocupa sí. teóricamente es la desigualdad, No, y lo la único que están haciendo es están aumentarla. abonando a ella. Están Sí. abonando para la abonando a ella. desigualdad, Sí, 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 exactamente. sí. Y Bueno, este por eso enfoque- la brecha entre las intenciones Entonces- y las realidades, ¿no? Y Pero- parten pero- del mismo diagnóstico de siempre, Sergio, perdón, que el problema es moral, no técnico, no cognitivo. Porque- Y el problema de educación debe ser cognitivo. Exacto. ¿Cómo Claro, ayudas a los niños a desarrollar su cognición? El motivo por el cual se está, a mi juicio, Sí. en esa circunstancia de ver que se trata de un problema moral, es porque se trata de una conducta fanática. Sí. Y no se puede discutir con un fanático. Y cuando el fanatismo permea en una Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y destruye, porque esto es cualquier cosa menos una buena Sí, construcción. ¿no? Yo me acuerdo hace unos años de una plática con los maestros de Iztacal, con uno de esos famosos viernes que se toman para mejorar sus prácticas educativas. Me invitaron a platicar con ellos y yo les dije, oigan, de entrada, pues ustedes son maestros de primaria, nunca he dado clase en primaria, reconozco que es un trabajo muy difícil y es muy complicado. Y un maestro dijo, una maestra me dijo, no es nada complicado. Uno toma el libro de texto y se va página tras página y ahí dice todo. No hay ninguna complicación. Imagínatelo Con delicado con estos, esto. la complicación es infinita porque los libros no traen eso. El daño es terrible, Sí. trágico. Claro, y la perspectiva, como dice Pablo, de enfocar la comunidad, ¿no? Yo creo que es un salto Sí, atrás sí, sí. en términos de modernidad. Es decir, no educan a los niños para pertenecer a una sociedad compleja, sino ni para ser ciudadanos, ni para ser ciudadanos autónomos que exacto, tomen decisiones libres. sino para estar sujetos a los dictámenes comunitarios A la que casi tribu, siempre, ¿no? a la tribu. Es una vuelta al pensamiento tribal. Y eso te lleva al caudillismo y eventualmente te lleva a gobiernos autoritarios. Entonces, qué- no, qué más que delicado. instrumentos pedagógicos, yo sí los veo como instrumentos de ideologización. Totalmente. Sí, yo no sé si esté tan de acuerdo con lo que dijo doña María de la Luz, María de la Luz de Teresa, que dijo contundentemente, estos libros son una basura. Así lo dijo. Pues eso parece Valdría más ser. la pena emplear los... Eso del fue el tipo de- eufemismo. Eso parece. Bueno, están recomendando Parecen eso, que ser. usen los del año pasado. Pablo, gracias. Muchas Manuel. gracias. Gabriel, muchas gracias. Sergio, Gracias, gracias a usted querido por Manuel. vernos. Buen fin de semana, es Pablo, viernes. Gabriel. Pásala bien, acá nos vemos el lunes.